Disculpe, ¿podría decirme dónde vive Delmar Berry? No está aquí. Entra a la casa, hija. Bienvenidos, cinéfilos de corazón. Estás en Big Dogs Español, donde el cine se vive con sabor latino, y hoy traemos una historia legendaria llena de acción, emociones y pura intensidad. Esto es First Blood. En 1982, el mundo conoció a uno de los héroes de acción más emblemáticos de todos los tiempos, John Rambo. En First Blood, Sylvester Stallone asumió el papel de un veterano de la guerra de Vietnam atormentado, aportando una intensidad cruda y emocional que nadie vio venir. No se trataba solo de una película sobre explosiones y supervivencia, sino de una mirada más profunda y dolorosa a lo que sucede cuando un soldado regresa a casa, a un país que no sabe qué hacer con él. La película fue dirigida por Ted Kotcheff, y el guión fue una colaboración entre Michael Cosol, William Sackheim y el propio Stallone. Se basó en la novela de 1972 First Blood de David Morrell, y aunque el libro original tenía un final mucho más oscuro, Stallone reelaboró el guión para dotar a Rambo de más humanidad, convirtiendo a quien podría haber sido un asesino en un personaje profundamente empático. La historia comienza de forma sencilla. Rambo, ahora un vagabundo, se adentra en un pequeño pueblo en busca de un viejo compañero de guerra. Pero en lugar de amabilidad, se topa con sospechas. El sheriff Will T. Asle, interpretado por Brian Dennehy, lo ve como un simple alborotador y le dice que siga su camino. Rambo se niega, es arrestado, y lo que sucede a continuación es un brutal recordatorio de lo delgada que es la línea entre la aplicación de la ley y el abuso de poder. En la celda, la policía intenta darle una paliza, y es entonces cuando Rambo pierde la cabeza. Recuerda haber sido torturado como prisionero de guerra en Vietnam y su instinto de supervivencia se activa. Escapa al bosque circundante, y a partir de ahí, la película se transforma en un tenso juego del gato y el ratón. Pero no se trata solo de un hombre contra la ley. Se trata de un sistema que le falló, de un país que lo entrenó para matar y luego lo abandonó a su suerte al regresar a casa. Rambo usa todo su entrenamiento de combate para evadir la captura. Construye trampas, se abre paso por la naturaleza como si aún estuviera en la jungla y lo deja muy claro. Él no inició esta guerra, pero la terminará si es necesario. Richard Crenna entra en la historia como el coronel Sam Trautman, es comandante de Rambo. Es el único que comprende realmente la clase de hombre que es Rambo y lo peligroso que puede ser cuando se le presiona demasiado. Trautman intenta ser la voz de la razón, pero para entonces, el daño ya está hecho. La imagen pacífica del pueblo se ha hecho añicos y la cacería humana se ha convertido en una zona de guerra en toda regla. Cuando se estrenó First Blood el 22 de octubre de 1982, la crítica estaba dividida. Algunos la consideraron demasiado violenta, otros no sabían qué pensar de su tono oscuro. Pero el público respondió con entusiasmo. La película recaudó más de $160 millones en taquilla y se convirtió en la 13ª película más taquillera de Estados Unidos ese año. A nivel mundial, ocupó el 7º puesto. Y unos años después, en 1985, volvió a hacer historia al convertirse en el primer éxito de taquilla de Hollywood en estrenarse oficialmente en China. Vendió tantas entradas que mantuvo el récord de mayor cantidad de entradas vendidas para una película estadounidense en ese país hasta 2018. Con los años, el legado de la película no ha hecho más que fortalecerse. Lo que antes parecía una simple película de acción ha sido reevaluada tanto por la crítica como por los fans. Hoy, First Blood es considerada una de las películas de acción más influyentes de la historia. Demostró que los héroes de acción podían ser vulnerables, estar heridos y profundamente humanos. Y, por supuesto, dio inicio a una franquicia masiva. Hubo 4 secuelas, todas protagonizadas y coescritas por Stallone. Hubo una serie animada, cómics, novelas e incluso videojuegos.
Pero nada de esto habría existido sin esta primera y poderosa historia de un hombre que solo quería la paz y, en cambio, se encontró con la guerra. First Blood no fue solo una película, fue una advertencia, un recordatorio de que a veces lo más peligroso no es un arma, es un soldado que no tiene nada que perder. Es diciembre de 1981. Un hombre solitario recorre las frías y desoladas carreteras del noroeste del Pacífico. Se llama John Rambo, un ex boina verde, un héroe condecorado de la guerra de Vietnam y un hombre sin ningún lugar a donde ir. Acaba de enterarse de que su último compañero de armas superviviente ha muerto, no en combate, sino por complicaciones causadas por el agente naranja, ese químico tóxico utilizado durante la guerra. Otro soldado olvidado. Otra vida perdida mucho después de que las balas dejaran de volar. Completamente solo en el mundo, Rambo se adentra en un tranquilo pueblo con un nombre amargamente irónico, O.P. Washington. Pero allí no encuentra esperanza. Lo que encuentra son sospechas, prejuicios, y un sheriff llamado Will T. Asle, que lo mira con solo una mirada, su pelo largo, su chaqueta militar, su mirada perdida, y decide que Rambo no es de allí. Sin hacer preguntas, T. Asle le ofrece a Rambo llevarlo directamente fuera del pueblo. Una advertencia silenciosa para que siga adelante. Pero cuando Rambo se da la vuelta e intenta volver a entrar, quizás solo para comer algo caliente, T. Asle lo arresta en el acto. No cometió ningún delito. Solo lo juzga por existir. En la comisaría, las cosas empeoran. Los ayudantes de T. Asle, liderados por el cruel y sádico Art Galt, se burlan de él, lo desnudan y lo empujan como si fuera un saco de boxeo. Lo tratan como a un animal. Y cuando intentan afeitarlo con una navaja de afeitar, algo dentro de Rambo se quiebra. Los flashbacks inundan su mente, recuerdos de su tortura en un campo de prisioneros en Vietnam. Gritos, ataduras, sangre. Ya no está en la comisaría, está de vuelta en la selva, luchando por su vida. Entra en acción, dominando a los policías y escapando a las densas montañas empapadas por la lluvia que rodean el pueblo. Pero aquí es donde Rambo se vuelve realmente peligroso. No solo se esconde, está sobreviviendo, porque para eso fue entrenado. En el desierto, Rambo se convierte en el cazador y los hombres que lo persiguen son simplemente presas fuera de su elemento. T. Asle reúne a sus hombres, helicópteros, sabuesos, todo lo que puede reunir para una cacería humana a gran escala. Pero Galt, aún sediento de sangre, va demasiado lejos. Desde un helicóptero que volaba a baja altura, intenta dispararle a Rambo, ignorando las órdenes de T. Asle. Rambo se defiende lanzando una piedra que hace que el piloto pierda el control. Galt cae del helicóptero y muere. Ese debería haber sido el momento en que terminara la persecución. Esa debería haber sido la llamada de atención. Pero solo alimenta la obsesión de T. Asle. Quiere venganza. Y cuando descubre que Rambo no es un fugitivo cualquiera, sino una leyenda de las fuerzas especiales, condecorado con la medalla de honor, no se rendirá. Rambo, queriendo terminar con todo sin más violencia, intenta rendirse. Pero los agentes abren fuego. Corre de nuevo. Esta vez, adentrándose en el bosque. Y ahora contraataca, tiende trampas, embosca, incapacita a sus perseguidores con brutal precisión. En un momento dado, incluso acorrala a T. Asle, con el cuchillo en la garganta, y le advierte, déjalo ir o te daré una guerra increíble. Pero T. Asle no puede rendirse. A medida que la situación se complica, se solicitan más refuerzos, la patrulla estatal, la Guardia Nacional, sobre todo, el coronel Sam Trautman. Es el antiguo comandante de Rambo quien lo entrenó, y la única persona que realmente entiende de lo que Rambo es capaz. Intenta advertir a T. Asle, no lo estás cazando a él. Él te está cazando a ti. Trautman contacta a Rambo por radio, instándolo a rendirse, pero Rambo se niega. En un momento escalofriante, dice, ellos dieron la primera sangre. Para Rambo, no se trata solo de un arresto desastroso, sino de años de rechazo, dolor y marginación por parte del país al que sirvió. Finalmente, Rambo se refugia en una mina abandonada. La Guardia Nacional lo localiza y dispara un lanzacohetes contra la entrada, derrumbando el túnel. Creyéndolo muerto, suspenden la búsqueda. Pero Rambo no está muerto. Encuentra una salida a través de un viejo conducto de ventilación. Y ahora ha terminado de huir. Secuestrando un camión militar,
Rambo regresa a la ciudad al amparo de la noche. Provoca una explosión en una gasolinera, sume la ciudad en la oscuridad cortando la electricidad y vuela a una armería, armándose con una ametralladora M60. Las tranquilas calles de Ope se convierten en una zona de guerra. Irrumpe en la comisaría, disparando a diestro y siniestro, y finalmente se encuentra cara a cara con T. Asle. Le dispara, sin letalidad, en la pierna. Se acabó. T. Asle ha caído. El pueblo está en ruinas. Pero la guerra dentro de Rambo sigue en pie. Es entonces cuando llega Trautman. En una escena conmovedora y poderosa, Rambo se derrumba emocionalmente, solloza, grita, confiesa lo destrozado que está. ¿Cómo? Después de toda la violencia, el sacrificio y el horror que soportó en el extranjero, regresó a un país que no lo quería. Sin trabajo, sin hogar, solo más peleas, más dolor. Grita sobre ver morir a sus amigos, sobre no poder mantener un trabajo estable, sobre intentar sobrevivir en un mundo que se siente tan hostil como la jungla. Trautman escucha. Y finalmente, Rambo se rinde, no ante T. Asle, ni ante la ley, sino ante la verdad de que nunca ha dejado atrás la guerra. La película termina con Rambo detenido y T. Asle sacado en camilla. Nadie gana, y ese es el punto. Esa es la historia completa de First Blood. No es solo una historia de acción y supervivencia, sino también de dolor, incomprensión y un hombre llevado al límite. No se trata de ganar una guerra. Se trata de sobrevivir mucho después de que termine. Sylvester Stallone interpreta a John J. Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam y ex Boina Verde, cuyos instintos de supervivencia son tan letales como precisos. Este papel transformó a Stallone de estrella de acción a leyenda, aportando emoción pura y potencia explosiva a la pantalla. Richard Crenna interpreta al coronel Samuel R. Sam Trautman, exoficial al mando de Rambo y el único hombre que realmente comprende al soldado bajo las cicatrices. Tranquilo, calculador y paternal. Trautman es el ancla moral en la tormenta. Brian Dennehy ofrece una actuación imponente como el sheriff Gilliam Will T. Asle, el agente de la ley de un pequeño pueblo cuyo orgullo y prejuicio desencadenan una guerra para la que no está preparado. T. Asle no es un villano, solo un hombre que subestima el trauma en forma humana. Bill M. Sekiney interpreta al capitán Dave Kern, un miembro de las fuerzas del orden que intenta comprender el caos que se desata en su otrora tranquilo pueblo. Jack Starrett es inolvidable como el sargento adjunto Arthur Art Galt, el sádico oficial cuyo abuso de poder lleva a Rambo al límite. La crueldad de Galt es la chispa que enciende la llama. Michael Talbot interpreta al agente Balford, uno de los hombres de T. Asle atrapado en la cacería humana, representando al policía común y corriente que se encuentra sobrepasado por la situación. Chris Mulkey aparece como el agente Ward, otro miembro del equipo del sheriff, contribuyendo a la creciente desesperación de la persecución. John M. Seliam aporta un toque local como Orvalke Yerman, el adiestrador de perros de la vieja escuela del pueblo, cuyos perros de rastreo se unen a la cacería humana a través del desierto. Alf Humphreys interpreta al agente Lester, otro agente involucrado en la creciente situación. David Caruso, en uno de sus primeros papeles cinematográficos, interpreta al agente Mish Rollers. Como el agente más joven y conflictuado, Rollers es el único que muestra a Rambo un atisbo de empatía antes de que la situación se descontrole. David Crowley asume el papel del agente Singleton, parte de la fuerza mayor que intenta, sin éxito, derrocar a Rambo. Don McKay interpreta al agente Preston, otra figura en la búsqueda cada vez más inútil de Rambo en el bosque. Y Patrick Stack interpreta al teniente Clinton Morgan, uno de los altos mandos que interviene a medida que la situación pasa de ser un incidente de pueblo a un espectáculo nacional. El camino para llevar First Blood a la gran pantalla fue casi tan intenso y complejo como la propia película. Aunque parezca increíble, todo comenzó allá por 1972, una década antes de que la película finalmente llegara a los cines. Ese año, el productor Lawrence Turman adquirió los derechos cinematográficos de la novela First Blood de David Morrell por $175,000, justo cuando Columbia Pictures estaba interesada en adaptarla. El director inicialmente contratado fue Richard Brooks, un veterano cineasta con una gran idea. No solo quería hacer una película de acción. Quería convertir First Blood en una alegoría, algo que explorara las formas contradictorias en que Estados Unidos veía a sus héroes de la Segunda Guerra Mundial frente a los veteranos de Vietnam que regresaban. En su versión, el sheriff T. Asle no era el villano,
sino una figura más matizada y comprensiva. ¿Y el final? Habría sido trágico. Teaz le ordenaría a sus hombres que bajaran las armas, intentando alcanzar a Rambo con razón, solo para que Rambo fuera asesinado por un pistolero desconocido. Brooks planeó comenzar a filmar en Nuevo México en diciembre de ese año, pero la guerra de Vietnam seguía en su apogeo y el clima político hizo que el proyecto fuera demasiado arriesgado. Finalmente, Brooks se marchó y la película se estancó discretamente. Posteriormente, los derechos llegaron a Warner Bros., donde John Caillay se hizo cargo. Pagó $125,000 por los derechos, considerando a grandes estrellas como Robert De Niro o Clint Eastwood para el papel de Rambo. Walter Newman redactó un nuevo guión y Martin Reed fue contratado para dirigir. Esta versión de la historia tenía un tono mucho más oscuro, con el objetivo de criticar la cultura militar estadounidense. En ella, el coronel Trautman habría sido el villano, manipulando a Rambo hasta que el Teaz le murieran finalmente. Más nombres importantes se acercaron al proyecto. Sidney Pollack consideró dirigir. También Martin Bregman, quien contrató a David Rabe para escribir una nueva versión del guión. Pero Bregman finalmente se marchó e incluso Mickey Nichols consideró brevemente aceptar el borrador de Rabe. Aún así, nada prosperó. Para 1977, los guionistas William Sackheim y Michael Kosol elaboraron la versión del guión que serviría como base para la película final. Originalmente, tenían en mente a John Badham para dirigir. El productor Carter de Aven compró el guión a Warner Bros. Por $375,000. Contrató a Cinema Group para financiar la película y contrató a John Frankenheimer para dirigir. Estaban listos para filmar en Georgia y, por primera vez, esta versión contaba con Rambo sobreviviendo a la historia. Pero, una vez más, el destino intervino. El proyecto se estancó después de que su distribuidora, Filmbase, fuera adquirida por Orion Pictures. Todo volvió a empezar desde cero. Entonces llegaron los innovadores, Mario Casar y Andrew G. Wagner, dos productores emergentes con una nueva compañía, Carolco Pictures. Acababan de leer First Blood y se sintieron atraídos al instante por su potencial. Sería el primer proyecto de su estudio. En 1981, compraron los derechos a Warner Bros. Por $375,000 y también consiguieron el guión de Sackheim y Kosol por $125,000 adicionales. Trajeron de vuelta a un rostro conocido, Ted Kotcheff, quien había estado brevemente vinculado a la película allá por 1976. Esta vez, Kotcheff aceptó volver si Carolco también financiaba un proyecto diferente en el que estaba trabajando. Dijeron que sí, y ahora necesitaban a su Rambo. Kotcheff contactó a Sylvester Stallone, quien para entonces disfrutaba del éxito de las películas de Rocky. Stallone leyó el guión en un solo día y firmó. Fue entonces cuando First Blood finalmente despegó. Curiosamente, el proyecto llevaba casi una década dando vueltas en Hollywood, pero no fue hasta que Stallone se unió al proyecto que nadie lo tomó en serio. Su estrellato, junto con el hecho de que la guerra de Vietnam había terminado oficialmente, le dio a la película un impulso sin precedentes. Pero Stallone no solo actuó, sino que reescribió el guión. Y no solo una vez. Lo reescribió por completo 7 veces, suavizando el personaje de Rambo y haciéndolo más humano, más empático. En la novela original, e incluso en los primeros borradores del guión, Rambo mató a un número significativo de personas, 16, en una versión. Stallone cambió eso. En la película final, Rambo no mata directamente a ningún policía ni guardia nacional. Fue una decisión consciente para que el público lo apoyara, no para que le temiera. También insistió en que Rambo sobreviviera a la historia. En la novela, Rambo muere. En algunos borradores iniciales del guión, se suicida. De hecho, se filmó un final suicida. Pero Stallone y Kotcheff lo vieron y ambos sintieron que no era correcto. No honraba al personaje. Así que optaron por terminar con Rambo entregándose a Trautman, herido, destrozado, pero vivo. Para pulir aún más el guión, Kotcheff contrató a los guionistas Larry Gross y David Hiller para realizar ajustes y mejoras adicionales. ¿El resultado final? Una película de acción contundente y emotiva que equilibraba la adrenalina con el trauma real y que dio origen a uno de los personajes cinematográficos más icónicos de todos los tiempos.
Antes de que Sylvester Stallone siquiera empuñara un cuchillo de caza o se pusiera la icónica diadema roja de Rambo, First Blood ya había pasado por una montaña rusa de casting. Algunas de las figuras más importantes de Hollywood estuvieron a punto de fichar por el proyecto, muchas de las cuales habrían dado resultados muy diferentes. En las primeras etapas, el director Richard Brooks tuvo ideas de casting bastante audaces. Quería que la legendaria Bette Davis interpretara a una psiquiatra, un papel que ni siquiera llegó a la versión final. Y para el papel del sheriff Teasle, tenía en la mira a figuras contundentes y de gran presencia en pantalla como Burt Lancaster o Lee Marvin. Ambos eran actores de gran poder, perfectos para la interpretación compleja que Brooks tenía en mente. Recuerden, su versión de Teasle pretendía ser más empática que la del libro. Cuando los derechos pasaron a Warner Bros., las ideas de casting cambiaron. Grandes nombres como Robert De Niro y Clint Eastwood fueron considerados seriamente para el papel de John Rambo. Es difícil imaginarlo ahora, pero sí, De Niro como un veterano de Vietnam destrozado librando una guerra de guerrillas en el bosque estuvo muy sobre la mesa. Más tarde, cuando Martin Reed estaba a punto de dirigir, su equipo ideal fue Robert Mitchum como Teasle y Paul Newman como Rambo, un dúo elegante y repleto de estrellas que podría haber convertido a Sangre Fría en un drama de prestigio diferente. Mientras tanto, cuando Sidney Pollack estaba en negociaciones para dirigir, consideró contratar a Steve McQueen. Pero McQueen, a pesar de sus credenciales de héroe de acción, fue considerado demasiado mayor para interpretar convincentemente a un soldado recién salido de la guerra de Vietnam, que había terminado apenas unos años antes. En algún momento u otro, nombres como James Caan, Burt Reynolds y Robert Redford también sonaron para Rambo. En serio, todos en Hollywood fueron considerados en algún momento. Luego llegó David Rabe, quien estaba desarrollando un guión con Al Pacino en mente. Rabe tuvo múltiples conversaciones con Pacino, quien venía de una serie de actuaciones impresionantes. Tras ver Tiburón, Pacino tuvo una idea descabellada. Quería interpretar a Rambo no solo como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza, como un tiburón humano, impredecible, primitivo, imparable. Pero cuando los productores rechazaron su petición de que Rambo fuera mentalmente inestable, esencialmente un lunático, Pacino perdió el interés y se marchó. La historia, dijo, era demasiado oscura para su gusto. Entonces John Badham asumió brevemente la dirección y tuvo su propia visión. Quería a John Travolta, sí, Travolta de Fiebre del Sábado Noche, como Rambo. Para Trautmann, imaginó a George C. Scott, y para Teasle, a Gene Hackman o Charles Durning. Esa versión nunca se llevó a cabo, pero demostró cuánto cambiaba el proyecto según quien estuviera al mando. John Frankenheimer, otro director en un momento dado, también tenía su propia lista de candidatos para Rambo: Powers Botte, Michael Douglas y Nick Nolte. Finalmente, eligió a Brad Davis, impresionado por su cruda actuación en El Expreso de Medianoche. Pero, una vez más, no se concretó. Incluso a Dustin Hoffman le ofrecieron el papel de Rambo, pero lo rechazó. Cuando los productores Kassar y Wagner finalmente se unieron al proyecto e intentaron formar el reparto final, apuntaron a lo más alto. Ofrecieron el papel de Teasle a ganadores del Oscar como Gene Hackman y Robert Duvall. Ambos dijeron que no. Para Trautmann, volvieron a Lee Marvin, pero él tampoco estaba interesado. James Mason y Richard Heikel también fueron considerados, pero, una vez más, nada cuajó. Finalmente, consiguieron un nombre importante: Kirk Douglas. Aceptó interpretar al coronel Trautmann, pero con una condición: que el guión usara el final original de la novela, donde Trautmann mata a Rambo. El director Ted Kotcheff aceptó inicialmente y Douglas firmó, pero cuando Sylvester Stallone se unió al proyecto y reescribió el final para que Rambo sobreviviera, Douglas se sintió traicionado. Abandonó la película inmediatamente. En su autobiografía, Douglas escribió, sin rodeos, que creía que la película habría sido mucho mejor si su personaje se hubiera dado cuenta de que había creado un monstruo de Frankenstein en Rambo y luego lo había destruido. Dijo, si me hubieran hecho caso, no habría habido secuelas de Rambo. Habrían perdido $1,000 millones. Y bueno, puede que tuviera razón con lo del dinero. Los productores se apresuraron a encontrar un sustituto. Recurrieron a Rock Hudson, pero lamentablemente, tuvo que someterse a una cirugía de corazón y no pudo aceptar el papel. Con el tiempo agotándose, necesitaban a alguien confiable y rápido.
entra Richard Crenna. Crenna, un veterano actor de personajes, no fue la primera opción de los productores, pero una vez que asumió el papel del coronel Trautman, todo encajó. Su serena autoridad y profundidad emocional le dieron a la película un sólido fundamento, y su actuación fue tan bien recibida que se convirtió en el papel que definió su carrera. Lo que comenzó como una decisión de casting apresurada y de último minuto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la película. La producción de A Primera Sangre comenzó oficialmente el 15 de noviembre de 1981, con las cámaras grabando por los agrestes y dramáticos paisajes de la Columbia Británica, Canadá. El rodaje completo tuvo un costo de $15 millones, un presupuesto sólido para principios de los 80, pero aún así una apuesta arriesgada para un drama de acción descarnado sobre un veterano de Vietnam atormentado que va a la guerra con el sheriff de un pequeño pueblo. La mayoría de las escenas del pueblo, incluyendo ese inolvidable momento en el puente y la tensa cacería humana por las calles, se filmaron en el tranquilo pueblito de Hope, Columbia Británica. Muy cerca, el impresionante parque provincial del Cañón Coquillaya hizo las veces de la garganta Chapman en la película. El resto de las batallas de Rambo en la naturaleza tuvieron lugar en el Cañón Capilano, el parque provincial Golden Ears y el lago Pitt en Pitt Meadows, lugares que le dieron a la película su atmósfera salvaje y salvaje. Pero el rodaje no salió según lo planeado. Al principio, el equipo se topó con un problema inesperado: el clima. La Columbia Británica es conocida por sus cielos sombríos y nublados, que era precisamente la atmósfera melancólica con la que contaban los cineastas. Pero durante las primeras semanas de rodaje, el clima resultó ser inusualmente cálido y soleado. Nada agradable cuando se intenta que el bosque parezca desolado e implacable. Entonces, en un giro dramático, fuertes tormentas de nieve azotaron repentinamente la región a partir de enero de 1982. Esa nieve no solo arruinó la continuidad, sino que retrasó la producción durante más de 2 meses. Así que ahora pasaron de demasiado sol a demasiado nieve. La naturaleza no cooperaba, y el tiempo apremiaba. Y no fue solo el clima el que causó problemas. Sylvester Stallone, quien insistió en hacer la mayoría de sus propias escenas de riesgo, recibió una paliza. Durante la famosa escena del salto desde el acantilado, donde Rambo salta de una cornisa rocosa y se estrella contra las ramas de los árboles, Stallone terminó con una grave lesión de espalda y varias costillas rotas. Y esta no fue la única lesión en el set. Otros miembros del reparto y especialistas también resultaron heridos, lo que obligó al equipo a reducir aún más la velocidad. Para colmo, el productor Ed Carlin, una de las personas clave a cargo del rodaje, sufrió un infarto durante la grabación. Tuvo que dimitir y fue sustituido por Buzz Feitshans, quien asumió las funciones de producción a mitad de rodaje. Como la producción seguía sobrepasando el plazo previsto, el presupuesto empezó a aumentar. Una consecuencia inesperada: el papel de Richard Crenna como el coronel Trautman tuvo que reducirse. Según su contrato, sobrepasar el plazo habría significado pagarle honorarios más altos, así que los productores recortaron algunas de sus escenas para ahorrar dinero, a pesar de que su personaje se había convertido en un pilar emocional fundamental de la historia. Y por si fuera poco, también se produjo una grave vulneración de seguridad. En enero de 1982, alguien robó armas de fuego por valor de más de $50,000 del set de rodaje. Hablamos de un arsenal completo: 14 rifles M16, 3 escopetas Remington, 2 revólveres Magnum .44 y 11 Colt AR-15. Todas las armas habían sido modificadas para disparar balas de fogueo, pero según la Real Policía Montada de Canadá, podrían haber sido fácilmente alteradas para disparar munición real. Esto convirtió este robo no solo en una gran pérdida, sino en un grave problema de seguridad. Después de eso, todo el set fue puesto bajo fuerte protección por nada menos que el ejército canadiense. Y, en un giro interesante, muchos de esos mismos soldados que custodiaban las armas también fueron contratados para aparecer como extras en la película, especialmente en las escenas con refuerzos militares. A pesar del caos, las lesiones, los desastres climáticos, los robos y los cambios en el reparto, First Blood siguió adelante. La producción finalmente concluyó en abril de 1982, después de casi 5 agotadores meses de rodaje en la fría y húmeda naturaleza canadiense. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, no solo terminaron la película,
crearon un clásico de acción moderno. Tras meses de batallar contra los elementos, lesiones de especialistas y una producción caótica, First Blood finalmente terminó su rodaje en abril de 1982. Pero la batalla más grande aún estaba por venir, en la sala de edición. Cuando se montó el primer montaje de la película, duraba entre 3 y 3 horas y media. Y no era bueno. De hecho, fue un desastre. Sylvester Stallone, la cara visible de la película y uno de sus guionistas, vio el primer montaje con su agente y, según se dice, ambos quedaron asqueados por lo que vieron. El ritmo era inestable, la historia se hacía pesada, y el arco emocional de Rambo simplemente no terminaba de cuajar. Stallone estaba tan horrorizado que se ofreció a comprar la película él mismo, solo para destruirla, temiendo que acabara con su carrera antes de que despegara. Pero en lugar de cancelarla, los cineastas decidieron luchar por ella. Se embarcaron en un largo e intenso proceso de reedición, reduciendo la abultada duración a unos breves y concisos 93 minutos. No se trató solo de cortar algunas escenas aquí y allá, sino de una transformación completa. El equipo reformuló el ritmo de la película, reconstruyó su estructura y reequilibró su tono. Lo que surgió de la sala de edición no solo fue más conciso, sino también contundente. Una parte importante de esa transformación se produjo en el final. La versión que todos conocemos, donde Rambo rompe a llorar frente a Trautmann y se rinde, no es el final original que filmaron. De hecho, la conclusión original seguía el tono más oscuro del libro, donde Rambo muere, filmado por Trautmann como un acto de piedad. Esa versión no tuvo buena acogida entre el público, que no quería ver a su reacio héroe morir de esa manera. Así que, en marzo de 1982, el equipo regresó y comenzaron las nuevas grabaciones. Filmaron un nuevo final, emotivo, crudo y más acorde con el lado humano del personaje. Esta nueva escena final le dio a la historia una sensación de resolución y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la película. Pero incluso con la película ya terminada, había otro gran problema: ningún distribuidor estadounidense la quería. Los productores Mario Casar y Andrew Vajna promocionaron la película con la esperanza de cerrar un acuerdo con un gran estudio como Warner Bros., 20th Century Fox o Paramount. Para generar expectación, crearon un video promocional de 18 minutos y lo proyectaron para los ejecutivos. Si bien lograron asegurar los derechos de distribución internacional, nadie en Estados Unidos parecía interesado en adquirir los derechos nacionales. Con el tiempo a contrarreloj, los productores dieron un paso audaz. La carga emocional de First Blood no se basaba solo en balas y explosiones, contaba con otra arma secreta: la música. El legendario compositor Jerry Goldsmith fue contratado para crear la banda sonora de la película, y su trabajo le añadió una nueva dimensión al personaje de John Rambo. En el centro de todo se encuentra el inquietante y melancólico tema Itzalon Road. Con su melodía lenta y triste y su orquestación creciente, el tema captó algo que ninguna explosión jamás podría: el profundo dolor humano de un soldado que regresó de la guerra solo para encontrarse abandonado y perseguido en su propio país. Esa línea emotiva ayudó al público a conectar con Rambo no solo como un héroe de acción, sino como un hombre destrozado al límite. Goldsmith no solo compuso la banda sonora, sino que también la dirigió, asegurándose de que cada nota resonara con la tensión, el dolor y la crudeza que definían la película. La música no era solo ruido de fondo, hablaba por Rambo, a menudo en los momentos en que él mismo no decía nada. La banda sonora original fue lanzada inicialmente en LP por Regency Records, aunque curiosamente no seguía el mismo orden que las escenas de la película. En su lugar, fue reorganizada para ofrecer una experiencia auditiva más satisfactoria como álbum independiente. Se convirtió en una de las favoritas de los fans de las bandas sonoras, incluso fuera del contexto de la película. Posteriormente, el álbum fue reeditado en CD, incluyendo un tema extra titulado No Power. Fue uno de los primeros títulos publicados por Intrada Records, y finalmente Varese Sarabande publicó una versión idéntica, manteniendo la música viva para las nuevas generaciones de fans. Pero el verdadero éxito llegó en 2010, cuando Intrada se lanzó a por todas y lanzó la banda sonora completa en un impresionante pack de 2 CD.
no solo incluía una versión completamente remasterizada del álbum original, sino que también añadía piezas musicales adicionales como la pista del Lobo de Carolco, previamente escuchada en el álbum Extreme Prejudice, e incluso la música del tráiler de Rambo, First Blood Part 2. Esa edición definitiva, lanzada el 23 de noviembre de 2010, se convirtió rápidamente en un imprescindible para coleccionistas y amantes de la música de cine. El legado de la banda sonora de Goldsmith perdura, no solo en First Blood, sino en toda la franquicia de Rambo. Ese mismo ADN emocional, plasmado en la primera película, resonaría en las 3 secuelas e incluso en la serie animada que le siguió. Porque Rambo puede ser acción en la superficie, pero en el fondo siempre ha tratado sobre el dolor, la supervivencia y el largo camino a casa, y Jerry Goldsmith lo capturó a la perfección en cada nota. La carga emocional de First Blood no se basaba solo en balas y explosiones, contaba con otra arma secreta, la música. El legendario compositor Jerry Goldsmith fue contratado para crear la banda sonora de la película, y su trabajo le añadió una nueva dimensión al personaje de John Rambo. En el centro de todo se encuentra el inquietante y melancólico tema Itzalon Road. Con su melodía lenta y triste y su orquestación creciente, el tema captó algo que ninguna explosión jamás podría: el profundo dolor humano de un soldado que regresó de la guerra solo para encontrarse abandonado y perseguido en su propio país. Esa línea emotiva ayudó al público a conectar con Rambo no solo como un héroe de acción, sino como un hombre destrozado al límite. Goldsmith no solo compuso la banda sonora, sino que también la dirigió, asegurándose de que cada nota resonara con la tensión, el dolor y la crudeza que definían la película. La música no era solo ruido de fondo, hablaba por Rambo, a menudo en los momentos en que él mismo no decía nada. La banda sonora original fue lanzada inicialmente en LP por Regency Records, aunque curiosamente no seguía el mismo orden que las escenas de la película. En su lugar, fue reorganizada para ofrecer una experiencia auditiva más satisfactoria como álbum independiente. Se convirtió en una de las favoritas de los fans de las bandas sonoras, incluso fuera del contexto de la película. Posteriormente, el álbum fue reeditado en CD, incluyendo un tema extra titulado No Power. Fue uno de los primeros títulos publicados por Intrada Records, y finalmente Varese Sarabande publicó una versión idéntica, manteniendo la música viva para las nuevas generaciones de fans. Pero el verdadero éxito llegó en 2010, cuando Intrada se lanzó a por todas y lanzó la banda sonora completa en un impresionante pack de 2 CD. No solo incluía una versión completamente remasterizada del álbum original, sino que también añadía piezas musicales adicionales como la pista del Lobo de Carolco, previamente escuchada en el álbum Extreme Prejudice, e incluso la música del tráiler de Rambo, First Blood Part 2. Esa edición definitiva, lanzada el 23 de noviembre de 2010, se convirtió rápidamente en un imprescindible para coleccionistas y amantes de la música de cine. El legado de la banda sonora de Goldsmith perdura, no solo en First Blood, sino en toda la franquicia de Rambo. Ese mismo ADN emocional, plasmado en la primera película, resonaría en las 3 secuelas e incluso en la serie animada que le siguió. Porque Rambo puede ser acción en la superficie, pero en el fondo siempre ha tratado sobre el dolor, la supervivencia y el largo camino a casa, y Jerry Goldsmith lo capturó a la perfección en cada nota. First Blood no solo dejó huella en el cine, sino que irrumpió con fuerza en la escena cinematográfica y reescribió las reglas del juego de las películas de acción en taquilla. Cuando la película llegó a los cines en octubre de 1982, encabezó la taquilla estadounidense durante 3 semanas consecutivas, demostrando su gran capacidad de permanencia. En su fin de semana de estreno, recaudó $6,64 millones, una cifra que hoy puede no parecer enorme, pero en aquel entonces fue un estreno récord para un mes de octubre, el mejor de la historia para ese mes en aquel momento. Fue un logro enorme, sobre todo teniendo en cuenta que octubre no solía considerarse el mejor momento para grandes éxitos de taquilla. Al final de su temporada en cines estadounidenses, First Blood había recaudado un total de $64 millones a nivel nacional, convirtiéndose en la película más taquillera del otoño. Y a lo largo de todo el año, se posicionó como la 13ª película más taquillera de 1982, lo cual es impresionante considerando que la competencia ese año incluía grandes éxitos como E.T., Tootsie y Oficial y Caballero. Pero la película no solo dominó en Estados Unidos, sino que se expandió a nivel mundial a lo grande.
A nivel mundial, First Blood recaudó la asombrosa suma de $160,3 millones con un presupuesto de producción de 15 millones. Eso representa un retorno de la inversión de más de 10 veces y consolidó el estatus de Sylvester Stallone como estrella internacional de acción junto con su fama por Rocky. Y aquí hay una nota a pie de página verdaderamente histórica. First Blood fue la primera gran superproducción de Hollywood que se estrenó en China, debutando allí en 1985. Y no fue solo una pequeña importación discreta, el público chino la adoró. La película vendió 76 millones de entradas solo en China, lo que ostentó el récord de mayor venta de entradas para una película extranjera de Hollywood en el país hasta 2018. First Blood llegó a los cines con un éxito rotundo, no solo en taquilla, sino también por la división de la crítica. La película recibió críticas mixtas y positivas, y aunque no todos coincidieron en la trama ni en su tono, hubo algo en lo que la mayoría coincidió: la actuación, especialmente la de los tres protagonistas, Sylvester Stallone, Richard Crenna y Brian Dennehy, fue ampliamente elogiada. El legendario crítico Roger Ebert le dio a la película 3 de 4 estrellas, calificándola de muy buena película, con buen ritmo y buenas actuaciones. Elogió específicamente a Stallone, Crenna y Dennehy por sus actuaciones. Dicho esto, no le gustó el final, considerándolo insatisfactorio, pero aún así, admitió que, al ser Stallone en pantalla, la compraremos, aunque gran parte de la película parezca inverosímil. Ese es el poder del carisma estelar. La crítica del New York Times, Janet Maslin, ofreció otra perspectiva reflexiva. Ella veía a Rambo no como un villano ni un bruto, sino como una víctima atormentada, incomprendida, ágil y asombrosamente ingeniosa de la guerra de Vietnam. Apreció la energía y el ingenio de la narrativa, demostrando que creía que la película era más profunda que una película de acción promedio. Sin embargo, no todas las críticas fueron elogiosas. Variety descartó la película como un desastre, criticando el acto final por carecer de una resolución adecuada para el personaje de Rambo, sugiriendo que la película dejó su viaje emocionalmente incompleto. Curiosamente, algunos críticos a lo largo de los años han reevaluado el mismo final. Por ejemplo, Jack Hawkins, de Slash Film, lo calificó como la mejor actuación de la carrera de Stallone, elogiándolo por ser crudo y emocionalmente despojado. Nada de frases de acción cursis, ni acrobacias heroicas de último minuto, solo un dolor humano desordenado. La película también se ha vinculado al subgénero de la explotación de veteranos, una ola de películas de la década de 1980 centradas en veteranos traumatizados de la guerra de Vietnam que intentaban reintegrarse a la sociedad. Rambo encarnaba esa narrativa a la perfección. En el año 2000, el crítico de la BBC Almar Haflidason elogió la crudeza y autenticidad de la película, destacando especialmente cómo el entrenamiento de supervivencia y combate de Stallone elevaba el realismo y la emoción. Para él, y para muchos otros, la película se sentía visceral y arraigada en la realidad. Con el tiempo, First Blood se abrió camino en numerosas listas de las mejores. Film.com y Filmsite.org la nombraron entre las mejores películas de 1982 y en 2008 la revista Empire la situó en el puesto 253 de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Claramente, el legado de la película no ha hecho más que crecer con el tiempo. En cuanto a las puntuaciones totales, en Rotten Tomatoes, First Blood cuenta con un impresionante 86% de aprobación, con una calificación promedio de 7 de febrero de 10. El consenso del sitio web es: mucho más oscura y sensible que las secuelas que generó, First Blood es una emocionante aventura de supervivencia que aprovecha al máximo las habilidades actorales de Sylvester Stallone. En Metacritic, obtuvo una puntuación de 61 sobre 100, lo que indica críticas generalmente favorables. James Berardinelli, de Reviews, elogió la película por su tensa y efectiva realización, destacando el tono más oscuro, el subtexto serio y la violencia no explotadora. Argumentó que estos elementos le otorgaron a la película una capa de inteligencia, diferenciándola de muchas películas de acción sin sentido. Su veredicto sobre Stallone: parece imposible imaginar a alguien más que Stallone en el papel. Por supuesto, no todos quedaron impresionados. En su guía de cine de 2010, el historiador de cine Leonard Maltin le otorgó tan solo 1,5 estrellas de 4, afirmando que la película deja en el aire toda credibilidad cuando Rambo,
sale con tan solo un mal corte tras saltar de una montaña a unas rocas escarpadas. Así pues, aunque First Blood no fue un éxito rotundo al principio, se ha convertido en un clásico. Una película de acción cruda, emotiva y que define el género, con una gran carga dramática, y un legado que sigue generando debate décadas después. First Blood destaca como la película más aclamada por la crítica de toda la franquicia Rambo. Mientras que las secuelas posteriores se centraron en la acción explosiva y el espectáculo, la película original tocó una fibra más profunda y emotiva. Combinó una apasionante historia de supervivencia con un serio comentario social, que resonó tanto con la crítica como con el público. Las 4 entregas siguientes, Rambo, First Blood Parte 2, Rambo 3, Rambo 2008 y Rambo, Last Blood, recibieron críticas mixtas, a menudo criticadas por su violencia desmesurada o la falta de la profundidad emocional de la original. Pero más allá de la gran pantalla, First Blood impactó en ámbitos inesperados, como la industria cuchillera. En un artículo de Mike Carter para la revista Blade en 2011, se reconoció a David Morrell y a la franquicia Rambo el mérito de revitalizar la industria de la cuchillería en la década de 1980. Los icónicos cuchillos de supervivencia diseñados por Jimmy Lilly y Gil Even, que aparecen de forma destacada en las películas, se hicieron tan populares que despertaron un renovado interés mundial por el coleccionismo de cuchillos y las hojas personalizadas. En reconocimiento a esta influencia, la revista Blade le otorgó a Morrell un premio a la trayectoria de la industria en 2003, celebrando su contribución cultural al mundo de las espadas. Pero el legado de First Blood va mucho más allá del merchandising y el cine de acción. También tocó una fibra sensible política y social. Un escritor de la Fundación para la Educación Económica, FEE, reflexionó sobre el mensaje de la película en un contexto moderno. Argumentó que toda la cadena de acontecimientos, desde el arresto de Rambo hasta el caos posterior, se derivó de una agresión policial injustificada. El trato hostil del sheriff Teasle a Rambo, sin una razón clara, se convirtió en el catalizador de todo lo que salió mal. El artículo compara la situación con encuentros policiales reales del siglo XXI que se tornaron violentos, sugiriendo que First Blood fue un comentario poderoso y trágicamente profético sobre la extralimitación policial y el abuso de autoridad. En ese sentido, First Blood no es solo un clásico de acción, sino una referencia cultural. Ya sea a través de los cuchillos que hizo famosos, el género que ayudó a dar forma o las conversaciones que continúa inspirando sobre los veteranos, el trauma y la aplicación de la ley, el alcance de la película va mucho más allá de lo que cualquiera podría haber esperado de una película sobre un soldado solitario en el bosque. Y con esto termina First Blood, una película que nos ofreció mucho más que acción. Nos presentó a un hombre de... Bienvenidos, cinéfilos de corazón. Estás en Big Dogs Español, donde el cine se vive con sabor latino, y hoy traemos una historia legendaria llena de acción, emociones y pura intensidad. Esto es First Blood. En 1982, el mundo conoció a uno de los héroes de acción más emblemáticos de todos los tiempos, John Rambo. En First Blood, Sylvester Stallone asumió el papel de un veterano de la guerra de Vietnam atormentado, aportando una intensidad cruda y emocional que nadie vio venir. No se trataba solo de una película sobre explosiones y supervivencia, sino de una mirada más profunda y dolorosa a lo que sucede cuando un soldado regresa a casa, a un país que no sabe qué hacer con él. La película fue dirigida por Ted Kotcheff, y el guión fue una colaboración entre Michael Cosol, William Sackheim y el propio Stallone. Se basó en la novela de 1972 First Blood de David Morrell. Y aunque el libro original tenía un final mucho más oscuro, Stallone reelaboró el guión para dotar a Rambo de más humanidad, convirtiendo a quien podría haber sido un asesino en un personaje profundamente empático. La historia comienza de forma sencilla. Rambo, ahora un vagabundo, se adentra en un pequeño pueblo en busca de un viejo compañero de guerra. Pero en lugar de amabilidad, se topa con sospechas. El sheriff Will Teasle, interpretado por Brian Dennehy, lo ve como un simple alborotador y le dice que siga su camino. Rambo se niega, es arrestado, y lo que sucede a continuación es un brutal recordatorio de lo delgada que es la línea entre la aplicación de la ley y el abuso de poder. En la celda, la policía intenta darle una paliza, y es entonces cuando Rambo pierde la cabeza. Recuerda haber sido torturado como prisionero de guerra en Vietnam y su instinto de supervivencia se activa. Escapa al bosque circundante,
y a partir de ahí, la película se transforma en un tenso juego del gato y el ratón. Pero no se trata solo de un hombre contra la ley. Se trata de un sistema que le falló, de un país que lo entrenó para matar y luego lo abandonó a su suerte al regresar a casa. Rambo usa todo su entrenamiento de combate para evadir la captura. Construye trampas, se abre paso por la naturaleza como si aún estuviera en la jungla y lo deja muy claro: él no inició esta guerra, pero la terminará si es necesario. Richard Crenna entra en la historia como el coronel Sam Trautman, es comandante de Rambo. Es el único que comprende realmente la clase de hombre que es Rambo y lo peligroso que puede ser cuando se le presiona demasiado. Trautman intenta ser la voz de la razón, pero para entonces, el daño ya está hecho. La imagen pacífica del pueblo se ha hecho añicos y la cacería humana se ha convertido en una zona de guerra en toda regla. Cuando se estrenó First Blood el 22 de octubre de 1982, la crítica estaba dividida. Algunos la consideraron demasiado violenta. Otros no sabían qué pensar de su tono oscuro. Pero el público respondió con entusiasmo. La película recaudó más de $160 millones en taquilla y se convirtió en la 13ª película más taquillera de Estados Unidos ese año. A nivel mundial, ocupó el 7º puesto. Y unos años después, en 1985, volvió a hacer historia al convertirse en el primer éxito de taquilla de Hollywood en estrenarse oficialmente en China. Vendió tantas entradas que mantuvo el récord de mayor cantidad de entradas vendidas para una película estadounidense en ese país hasta 2018. Con los años, el legado de la película no ha hecho más que fortalecerse. Lo que antes parecía una simple película de acción ha sido reevaluada tanto por la crítica como por los fans. Hoy, First Blood es considerada una de las películas de acción más influyentes de la historia. Demostró que los héroes de acción podían ser vulnerables, estar heridos y profundamente humanos. Y, por supuesto, dio inicio a una franquicia masiva. Hubo 4 secuelas, todas protagonizadas y coescritas por Stallone. Hubo una serie animada, cómics, novelas e incluso videojuegos. Pero nada de esto habría existido sin esta primera y poderosa historia de un hombre que solo quería la paz y, en cambio, se encontró con la guerra. First Blood no fue solo una película. Fue una advertencia. Un recordatorio de que a veces lo más peligroso no es un arma, es un soldado que no tiene nada que perder. Es diciembre de 1981. Un hombre solitario recorre las frías y desoladas carreteras del noroeste del Pacífico. Se llama John Rambo, un ex boina verde, un héroe condecorado de la guerra de Vietnam y un hombre sin ningún lugar a donde ir. Acaba de enterarse de que su último compañero de armas superviviente ha muerto, no en combate, sino por complicaciones causadas por el agente naranja, ese químico tóxico utilizado durante la guerra. Otro soldado olvidado. Otra vida perdida mucho después de que las balas dejaran de volar. Completamente solo en el mundo, Rambo se adentra en un tranquilo pueblo con un nombre amargamente irónico, O.P. Washington. Pero allí no encuentra esperanza. Lo que encuentra son sospechas, prejuicios, y un sheriff llamado Will T. Astley, que lo mira con solo una mirada, su pelo largo, su chaqueta militar, su mirada perdida, y decide que Rambo no es de allí. Sin hacer preguntas, T. Astley le ofrece a Rambo llevarlo directamente fuera del pueblo. Una advertencia silenciosa para que siga adelante. Pero cuando Rambo se da la vuelta e intenta volver a entrar, quizás solo para comer algo caliente, T. Astley lo arresta en el acto. No cometió ningún delito. Solo lo juzga por existir. En la comisaría, las cosas empeoran. Los ayudantes de T. Astley, liderados por el cruel y sádico Art Galt, se burlan de él, lo desnudan y lo empujan como si fuera un saco de boxeo. Lo tratan como a un animal. Y cuando intentan afeitarlo con una navaja de afeitar, algo dentro de Rambo se quiebra. Los flashbacks inundan su mente, recuerdos de su tortura en un campo de prisioneros en Vietnam. Gritos, ataduras, sangre. Ya no está en la comisaría, está de vuelta en la selva, luchando por su vida. Entra en acción, dominando a los policías y escapando a las densas montañas empapadas por la lluvia que rodean el pueblo. Pero aquí es donde Rambo se vuelve realmente peligroso. No solo se esconde, está sobreviviendo, porque para eso fue entrenado. En el desierto, Rambo se convierte en el cazador y los hombres que lo persiguen son simplemente presas fuera de su elemento. T. Astley reúne a sus hombres, helicópteros, sabuesos,
todo lo que puede reunir para una cacería humana a gran escala. Pero Galt, aún sediento de sangre, va demasiado lejos. Desde un helicóptero que volaba a baja altura, intenta dispararle a Rambo, ignorando las órdenes de Teasle. Rambo se defiende lanzando una piedra que hace que el piloto pierda el control. Galt cae del helicóptero y muere. Ese debería haber sido el momento en que terminara la persecución. Esa debería haber sido la llamada de atención. Pero solo alimenta la obsesión de Teasle. Quiere venganza. Y cuando descubre que Rambo no es un fugitivo cualquiera, sino una leyenda de las fuerzas especiales, condecorado con la medalla de honor, no se rendirá. Rambo, queriendo terminar con todo sin más violencia, intenta rendirse. Pero los agentes abren fuego. Corre de nuevo. Esta vez, adentrándose en el bosque. Y ahora contraataca, tiende trampas, embosca, incapacita a sus perseguidores con brutal precisión. En un momento dado, incluso acorrala a Teasle, con el cuchillo en la garganta, y le advierte, déjalo ir, o te daré una guerra increíble. Pero Teasle no puede rendirse. A medida que la situación se complica, se solicitan más refuerzos, la patrulla estatal, la Guardia Nacional, sobre todo, el coronel Sam Trautman. Es el antiguo comandante de Rambo quien lo entrenó, y la única persona que realmente entiende de lo que Rambo es capaz. Intenta advertir a Teasle, no lo estás cazando a él. Él te está cazando a ti. Trautman contacta a Rambo por radio, instándolo a rendirse, pero Rambo se niega. En un momento escalofriante, dice, ellos dieron la primera sangre. Para Rambo, no se trata solo de un arresto desastroso, sino de años de rechazo, dolor y marginación por parte del país al que sirvió. Finalmente, Rambo se refugia en una mina abandonada. La Guardia Nacional lo localiza y dispara un lanzacohetes contra la entrada, derrumbando el túnel. Creyéndolo muerto, suspenden la búsqueda. Pero Rambo no está muerto. Encuentra una salida a través de un viejo conducto de ventilación, y ahora ha terminado de huir. Secuestrando un camión militar, Rambo regresa a la ciudad al amparo de la noche. Provoca una explosión en una gasolinera, sume la ciudad en la oscuridad cortando la electricidad y vuela a una armería, armándose con una ametralladora M60. Las tranquilas calles de Ope se convierten en una zona de guerra. Irrumpe en la comisaría, disparando a diestro y siniestro, y finalmente se encuentra cara a cara con Teasle. Le dispara, sin letalidad, en la pierna. Se acabó. Teasle ha caído. El pueblo está en ruinas. Pero la guerra dentro de Rambo sigue en pie. Es entonces cuando llega Trautman. En una escena conmovedora y poderosa, Rambo se derrumba emocionalmente, solloza, grita, confiesa lo destrozado que está. ¿Cómo? Después de toda la violencia, el sacrificio y el horror que soportó en el extranjero, regresó a un país que no lo quería. Sin trabajo, sin hogar, solo más peleas, más dolor. Grita sobre ver morir a sus amigos, sobre no poder mantener un trabajo estable, sobre intentar sobrevivir en un mundo que se siente tan hostil como la jungla. Trautman escucha. Y finalmente, Rambo se rinde, no ante Teasle, ni ante la ley, sino ante la verdad de que nunca ha dejado atrás la guerra. La película termina con Rambo detenido y Teasle sacado en camilla. Nadie gana. Y ese es el punto. Esa es la historia completa de First Blood. No es solo una historia de acción y supervivencia, sino también de dolor, incomprensión y un hombre llevado al límite. No se trata de ganar una guerra. Se trata de sobrevivir mucho después de que termine. Sylvester Stallone interpreta a John J. Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam y ex Boina Verde, cuyos instintos de supervivencia son tan letales como precisos. Este papel transformó a Stallone de estrella de acción a leyenda, aportando emoción pura y potencia explosiva a la pantalla. Richard Crenna interpreta al coronel Samuel R. Sam Trautman, exoficial al mando de Rambo y el único hombre que realmente comprende al soldado bajo las cicatrices. Tranquilo, calculador y paternal. Trautman es el ancla moral en la tormenta. Brian Dennehy ofrece una actuación imponente como el sheriff Gilliam Will Teasle, el agente de la ley de un pequeño pueblo cuyo orgullo y prejuicio desencadenan una guerra para la que no está preparado. Teasle no es un villano, solo un hombre que subestima el trauma en forma humana. Bill M. Sekine interpreta al capitán Dave Kern, un miembro de las fuerzas del orden que intenta comprender el caos que se desata en su otrora tranquilo pueblo.
Jack Starrett es inolvidable como el sargento adjunto Arthur Art Galt, el sádico oficial cuyo abuso de poder lleva a Rambo al límite. La crueldad de Galt es la chispa que enciende la llama. Michael Talbot interpreta al agente Balford, uno de los hombres de Teasle atrapado en la cacería humana, representando al policía común y corriente que se encuentra sobrepasado por la situación. Chris Mulkey aparece como el agente Ward, otro miembro del equipo del sheriff, contribuyendo a la creciente desesperación de la persecución. John M. Celiam aporta un toque local como Orval Kellerman, el adiestrador de perros de la vieja escuela del pueblo, cuyos perros de rastreo se unen a la cacería humana a través del desierto. Alf Humphreys interpreta al agente Lester, otro agente involucrado en la creciente situación. David Caruso, en uno de sus primeros papeles cinematográficos, interpreta al agente Mitch Rollers. Como el agente más joven y conflictuado, Rollers es el único que muestra a Rambo un atisbo de empatía antes de que la situación se descontrole. David Crowley asume el papel del agente Singleton, parte de la fuerza mayor que intenta, sin éxito, derrocar a Rambo. Don McKay interpreta al agente Preston, otra figura en la búsqueda cada vez más inútil de Rambo en el bosque. Y Patrick Stack interpreta al teniente Clinton Morgan, uno de los altos mandos que interviene a medida que la situación pasa de ser un incidente de pueblo a un espectáculo nacional. El camino para llevar First Blood a la gran pantalla fue casi tan intenso y complejo como la propia película. Aunque parezca increíble, todo comenzó allá por 1972, una década antes de que la película finalmente llegara a los cines. Ese año, el productor Lawrence Turman adquirió los derechos cinematográficos de la novela First Blood de David Morrell por $175,000, justo cuando Columbia Pictures estaba interesada en adaptarla. El director inicialmente contratado fue Richard Brooks, un veterano cineasta con una gran idea. No solo quería hacer una película de acción. Quería convertir First Blood en una alegoría, algo que explorara las formas contradictorias en que Estados Unidos veía a sus héroes de la Segunda Guerra Mundial frente a los veteranos de Vietnam que regresaban. En su versión, el sheriff Teasle no era el villano, sino una figura más matizada y comprensiva. ¿Y el final? Habría sido trágico. Teasle ordenaría a sus hombres que bajaran las armas, intentando alcanzar a Rambo con razón, solo para que Rambo fuera asesinado por un pistolero desconocido. Brooks planeó comenzar a filmar en Nuevo México en diciembre de ese año, pero la guerra de Vietnam seguía en su apogeo y el clima político hizo que el proyecto fuera demasiado arriesgado. Finalmente, Brooks se marchó y la película se estancó discretamente. Posteriormente, los derechos llegaron a Warner Bros., donde John Caillay se hizo cargo. Pagó $125,000 por los derechos, considerando a grandes estrellas como Robert De Niro o Clint Eastwood para el papel de Rambo. Walter Newman redactó un nuevo guión y Martin Reed fue contratado para dirigir. Esta versión de la historia tenía un tono mucho más oscuro, con el objetivo de criticar la cultura militar estadounidense. En ella, el coronel Trautman habría sido el villano, manipulando a Rambo hasta que el Teasle murieran finalmente. Más nombres importantes se acercaron al proyecto. Sidney Pollack consideró dirigir. También Martin Bregman, quien contrató a David Rabe para escribir una nueva versión del guión. Pero Bregman finalmente se marchó e incluso Mickey Nichols consideró brevemente aceptar el borrador de Rabe. Aún así, nada prosperó. Para 1977, los guionistas William Sackheim y Michael Cosol elaboraron la versión del guión que serviría como base para la película final. Originalmente, tenían en mente a John Badham para dirigir. El productor Carter de Aven compró el guión a Warner Bros. Por $375,000, contrató a Cinema Group para financiar la película y contrató a John Frankenheimer para dirigir. Estaban listos para filmar en Georgia y, por primera vez, esta versión contaba con Rambo sobreviviendo a la historia. Pero, una vez más, el destino intervino. El proyecto se estancó después de que su distribuidora, Filmbase, fuera adquirida por Orion Pictures. Todo volvió a empezar desde cero. Entonces llegaron los innovadores, Mario Casar y Andrew G. Wagner, dos productores emergentes con una nueva compañía, Carolco Pictures. Acababan de leer First Blood y se sintieron atraídos al instante por su potencial. Sería el primer proyecto de su estudio. En 1981, compraron los derechos a Warner Bros.
por $375,000 y también consiguieron el guión de Sackheim y Cosol por $125,000 adicionales. Trajeron de vuelta a un rostro conocido, Ted Kotcheff, quien había estado brevemente vinculado a la película allá por 1976. Esta vez, Kotcheff aceptó volver si Carolco también financiaba un proyecto diferente en el que estaba trabajando. Dijeron que sí, y ahora necesitaban a su Rambo. Kotcheff contactó a Sylvester Stallone, quien para entonces disfrutaba del éxito de las películas de Rocky. Stallone leyó el guión en un solo día y firmó. Fue entonces cuando First Blood finalmente despegó. Curiosamente, el proyecto llevaba casi una década dando vueltas en Hollywood, pero no fue hasta que Stallone se unió al proyecto que nadie lo tomó en serio. Su estrellato, junto con el hecho de que la guerra de Vietnam había terminado oficialmente, le dio a la película un impulso sin precedentes. Pero Stallone no solo actuó, sino que reescribió el guión. Y no solo una vez. Lo reescribió por completo 7 veces, suavizando el personaje de Rambo y haciéndolo más humano, más empático. En la novela original, e incluso en los primeros borradores del guión, Rambo mató a un número significativo de personas, 16, en una versión. Stallone cambió eso. En la película final, Rambo no mata directamente a ningún policía ni guardia nacional. Fue una decisión consciente para que el público lo apoyara, no para que le temiera. También insistió en que Rambo sobreviviera a la historia. En la novela, Rambo muere. En algunos borradores iniciales del guión, se suicida. De hecho, se filmó un final suicida. Pero Stallone y Kotcheff lo vieron y ambos sintieron que no era correcto. No honraba al personaje. Así que optaron por terminar con Rambo entregándose a Trautmann, herido, destrozado, pero vivo. Para pulir aún más el guión, Kotcheff contrató a los guionistas Larry Gross y David Hiller para realizar ajustes y mejoras adicionales. ¿El resultado final? Una película de acción contundente y emotiva que equilibraba la adrenalina con el trauma real y que dio origen a uno de los personajes cinematográficos más icónicos de todos los tiempos. Antes de que Sylvester Stallone siquiera empuñara un cuchillo de caza o se pusiera la icónica diadema roja de Rambo, First Blood ya había pasado por una montaña rusa de casting. Algunas de las figuras más importantes de Hollywood estuvieron a punto de fichar por el proyecto, muchas de las cuales habrían dado resultados muy diferentes. En las primeras etapas, el director Richard Brooks tuvo ideas de casting bastante audaces. Quería que la legendaria Bette Davis interpretara a una psiquiatra, un papel que ni siquiera llegó a la versión final. Y para el papel del sheriff Teasle, tenía en la mira a figuras contundentes y de gran presencia en pantalla como Burt Lancaster o Lee Marvin. Ambos eran actores de gran poder, perfectos para la interpretación compleja que Brooks tenía en mente. Recuerden, su versión de Teasle pretendía ser más empática que la del libro. Cuando los derechos pasaron a Warner Bros., las ideas de casting cambiaron. Grandes nombres como Robert De Niro y Clint Eastwood fueron considerados seriamente para el papel de John Rambo. Es difícil imaginarlo ahora, pero sí, De Niro como un veterano de Vietnam destrozado librando una guerra de guerrillas en el bosque estuvo muy sobre la mesa. Más tarde, cuando Martin Reed estaba a punto de dirigir, su equipo ideal fue Robert Mitchum como Teasle y Paul Newman como Rambo, un dúo elegante y repleto de estrellas que podría haber convertido a Sangre Fría en un drama de prestigio diferente. Mientras tanto, cuando Sidney Pollack estaba en negociaciones para dirigir, consideró contratar a Steve McQueen. Pero McQueen, a pesar de sus credenciales de héroe de acción, fue considerado demasiado mayor para interpretar convincentemente a un soldado recién salido de la guerra de Vietnam, que había terminado apenas unos años antes. En algún momento u otro, nombres como James Caan, Burt Reynolds y Robert Redford también sonaron para Rambo. En serio, todos en Hollywood fueron considerados en algún momento. Luego llegó David Rabe, quien estaba desarrollando un guión con Al Pacino en mente. Rabe tuvo múltiples conversaciones con Pacino, quien venía de una serie de actuaciones impresionantes. Tras ver Tiburón, Pacino tuvo una idea descabellada. Quería interpretar a Rambo no solo como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza, como un tiburón humano, impredecible, primitivo, imparable. Pero cuando los productores rechazaron su petición de que Rambo fuera mentalmente inestable, esencialmente un lunático, Pacino perdió el interés y se marchó. La historia, dijo, era demasiado oscura para su gusto.
Entonces John Badham asumió brevemente la dirección y tuvo su propia visión. Quería a John Travolta, sí, Travolta de Fiebre del Sábado Noche, como Rambo. Para Trautmann, imaginó a George C. Scott, y para T. Astley, a Gene Hackman o Charles Durning. Esa versión nunca se llevó a cabo, pero demostró cuánto cambiaba el proyecto según quien estuviera al mando. John Frankenheimer, otro director en un momento dado, también tenía su propia lista de candidatos para Rambo: Powers Botte, Michael Douglas y Nick Nolte. Finalmente, eligió a Brad Davis, impresionado por su cruda actuación en El Expreso de Medianoche. Pero, una vez más, no se concretó. Incluso a Dustin Hoffman le ofrecieron el papel de Rambo, pero lo rechazó. Cuando los productores Kassar y Wagner finalmente se unieron al proyecto e intentaron formar el reparto final, apuntaron a lo más alto. Ofrecieron el papel de T. Astley a ganadores del Oscar como Gene Hackman y Robert Duvall. Ambos dijeron que no. Para Trautmann, volvieron a Lee Marvin, pero él tampoco estaba interesado. James Mason y Richard Heikel también fueron considerados, pero, una vez más, nada cuajó. Finalmente, consiguieron un nombre importante: Kirk Douglas. Aceptó interpretar al coronel Trautmann, pero con una condición: que el guión usara el final original de la novela, donde Trautmann mata a Rambo. El director Ted Kotcheff aceptó inicialmente y Douglas firmó, pero cuando Sylvester Stallone se unió al proyecto y reescribió el final para que Rambo sobreviviera, Douglas se sintió traicionado. Abandonó la película inmediatamente. En su autobiografía, Douglas escribió, sin rodeos, que creía que la película habría sido mucho mejor si su personaje se hubiera dado cuenta de que había creado un monstruo de Frankenstein en Rambo y luego lo había destruido. Dijo, si me hubieran hecho caso, no habría habido secuelas de Rambo. Habrían perdido $1,000 millones. Y bueno, puede que tuviera razón con lo del dinero. Los productores se apresuraron a encontrar un sustituto. Recurrieron a Rock Hudson, pero lamentablemente, tuvo que someterse a una cirugía de corazón y no pudo aceptar el papel. Con el tiempo agotándose, necesitaban a alguien confiable y rápido. Entra Richard Crenna. Crenna, un veterano actor de personajes, no fue la primera opción de los productores, pero una vez que asumió el papel del coronel Trautmann, todo encajó. Su serena autoridad y profundidad emocional le dieron a la película un sólido fundamento, y su actuación fue tan bien recibida que se convirtió en el papel que definió su carrera. Lo que comenzó como una decisión de casting apresurada y de último minuto se convirtió en uno de los puntos fuertes de la película. La producción de A Primera Sangre comenzó oficialmente el 15 de noviembre de 1981, con las cámaras grabando por los agrestes y dramáticos paisajes de la Columbia Británica, Canadá. El rodaje completo tuvo un costo de $15 millones, un presupuesto sólido para principios de los 80, pero aún así una apuesta arriesgada para un drama de acción descarnado sobre un veterano de Vietnam atormentado que va a la guerra con el sheriff de un pequeño pueblo. La mayoría de las escenas del pueblo, incluyendo ese inolvidable momento en el puente y la tensa cacería humana por las calles, se filmaron en el tranquilo pueblito de Hope, Columbia Británica. Muy cerca, el impresionante parque provincial del Cañón Coquillaya hizo las veces de la garganta Chapman en la película. El resto de las batallas de Rambo en la naturaleza tuvieron lugar en el Cañón Capilano, el parque provincial Golden Ears y el lago Pitt en Pitt Meadows, lugares que le dieron a la película su atmósfera salvaje y salvaje. Pero el rodaje no salió según lo planeado. Al principio, el equipo se topó con un problema inesperado: el clima. La Columbia Británica es conocida por sus cielos sombríos y nublados, que era precisamente la atmósfera melancólica con la que contaban los cineastas. Pero durante las primeras semanas de rodaje, el clima resultó ser inusualmente cálido y soleado. Nada agradable cuando se intenta que el bosque parezca desolado e implacable. Entonces, en un giro dramático, fuertes tormentas de nieve azotaron repentinamente la región a partir de enero de 1982. Esa nieve no solo arruinó la continuidad, sino que retrasó la producción durante más de 2 meses. Así que ahora pasaron de demasiado sol a demasiado nieve. La naturaleza no cooperaba, y el tiempo apremiaba. Y no fue solo el clima el que causó problemas. Sylvester Stallone, quien insistió en hacer la mayoría de sus propias escenas de riesgo, recibió una paliza.
Durante la famosa escena del salto desde el acantilado, donde Rambo salta de una cornisa rocosa y se estrella contra las ramas de los árboles, Stallone terminó con una grave lesión de espalda y varias costillas rotas. Y esta no fue la única lesión en el set. Otros miembros del reparto y especialistas también resultaron heridos, lo que obligó al equipo a reducir aún más la velocidad. Para colmo, el productor Ed Carlin, una de las personas clave a cargo del rodaje, sufrió un infarto durante la grabación. Tuvo que dimitir y fue sustituido por Buzz Feitsanz, quien asumió las funciones de producción a mitad de rodaje. Como la producción seguía sobrepasando el plazo previsto, el presupuesto empezó a aumentar. Una consecuencia inesperada, el papel de Richard Crenna como el coronel Trautman tuvo que reducirse. Según su contrato, sobrepasar el plazo habría significado pagarle honorarios más altos, así que los productores recortaron algunas de sus escenas para ahorrar dinero, a pesar de que su personaje se había convertido en un pilar emocional fundamental de la historia. Y por si fuera poco, también se produjo una grave vulneración de seguridad. En enero de 1982, alguien robó armas de fuego por valor de más de $50,000 del set de rodaje. Hablamos de un arsenal completo: 14 rifles M16, 3 escopetas Remington, 2 revólveres Magnum .44 y 11 Colt AR-15. Todas las armas habían sido modificadas para disparar balas de fogueo, pero según la Real Policía Montada de Canadá, podrían haber sido fácilmente alteradas para disparar munición real. Esto convirtió este robo no solo en una gran pérdida, sino en un grave problema de seguridad. Después de eso, todo el set fue puesto bajo fuerte protección por nada menos que el ejército canadiense. Y, en un giro interesante, muchos de esos mismos soldados que custodiaban las armas también fueron contratados para aparecer como extras en la película, especialmente en las escenas con refuerzos militares. A pesar del caos, las lesiones, los desastres climáticos, los robos y los cambios en el reparto, First Blood siguió adelante. La producción finalmente concluyó en abril de 1982, después de casi 5 agotadores meses de rodaje en la fría y húmeda naturaleza canadiense. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, no solo terminaron la película, crearon un clásico de acción moderno. Tras meses de batallar contra los elementos, lesiones de especialistas y una producción caótica, First Blood finalmente terminó su rodaje en abril de 1982. Pero la batalla más grande aún estaba por venir, en la sala de edición. Cuando se montó el primer montaje de la película, duraba entre 3 y 3 horas y media. Y no era bueno. De hecho, fue un desastre. Sylvester Stallone, la cara visible de la película y uno de sus guionistas, vio el primer montaje con su agente y, según se dice, ambos quedaron asqueados por lo que vieron. El ritmo era inestable. La historia se hacía pesada. Y el arco emocional de Rambo simplemente no terminaba de cuajar. Stallone estaba tan horrorizado que se ofreció a comprar la película él mismo, solo para destruirla, temiendo que acabara con su carrera antes de que despegara. Pero en lugar de cancelarla, los cineastas decidieron luchar por ella. Se embarcaron en un largo e intenso proceso de reedición, reduciendo la abultada duración a unos breves y concisos 93 minutos. No se trató solo de cortar algunas escenas aquí y allá, sino de una transformación completa. El equipo reformuló el ritmo de la película, reconstruyó su estructura y reequilibró su tono. Lo que surgió de la sala de edición no solo fue más conciso, sino también contundente. Una parte importante de esa transformación se produjo en el final. La versión que todos conocemos, donde Rambo rompe a llorar frente a Trautman y se rinde, no es el final original que filmaron. De hecho, la conclusión original seguía el tono más oscuro del libro, donde Rambo muere, filmado por Trautman como un acto de piedad. Esa versión no tuvo buena acogida entre el público, que no quería ver a su reacio héroe morir de esa manera. Así que, en marzo de 1982, el equipo regresó y comenzaron las nuevas grabaciones. Filmaron un nuevo final, emotivo, crudo y más acorde con el lado humano del personaje. Esta nueva escena final le dio a la historia una sensación de resolución y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la película. Pero incluso con la película ya terminada, había otro gran problema: ningún distribuidor estadounidense la quería.
Los productores Mario Casar y Andrew Wagner promocionaron la película con la esperanza de cerrar un acuerdo con un gran estudio como Warner Bros., 20th Century Fox o Paramount. Para generar expectación, crearon un video promocional de 18 minutos y lo proyectaron para los ejecutivos. Si bien lograron asegurar los derechos de distribución internacional, nadie en Estados Unidos parecía interesado en adquirir los derechos nacionales. Con el tiempo a contrarreloj, los productores dieron un paso audaz. La carga emocional de First Blood no se basaba solo en balas y explosiones, contaba con otra arma secreta, la música. El legendario compositor Jerry Goldsmith fue contratado para crear la banda sonora de la película, y su trabajo le añadió una nueva dimensión al personaje de John Rambo. En el centro de todo se encuentra el inquietante y melancólico tema Itzalon Road. Con su melodía lenta y triste y su orquestación creciente, el tema captó algo que ninguna explosión jamás podría: el profundo dolor humano de un soldado que regresó de la guerra solo para encontrarse abandonado y perseguido en su propio país. Esa línea emotiva ayudó al público a conectar con Rambo no solo como un héroe de acción, sino como un hombre destrozado al límite. Goldsmith no solo compuso la banda sonora, sino que también la dirigió, asegurándose de que cada nota resonara con la tensión, el dolor y la crudeza que definían la película. La música no era solo ruido de fondo, hablaba por Rambo, a menudo en los momentos en que él mismo no decía nada. La banda sonora original fue lanzada inicialmente en LP por Regency Records, aunque curiosamente no seguía el mismo orden que las escenas de la película. En su lugar, fue reorganizada para ofrecer una experiencia auditiva más satisfactoria como álbum independiente. Se convirtió en una de las favoritas de los fans de las bandas sonoras, incluso fuera del contexto de la película. Posteriormente, el álbum fue reeditado en CD, incluyendo un tema extra titulado No Power. Fue uno de los primeros títulos publicados por Intrada Records, y finalmente Varese Sarabande publicó una versión idéntica, manteniendo la música viva para las nuevas generaciones de fans. Pero el verdadero éxito llegó en 2010, cuando Intrada se lanzó a por todas y lanzó la banda sonora completa en un impresionante pack de 2 CD. No solo incluía una versión completamente remasterizada del álbum original, sino que también añadía piezas musicales adicionales como la pista del Lobo de Carolco, previamente escuchada en el álbum Extreme Prejudice, e incluso la música del tráiler de Rambo, First Blood Part 2. Esa edición definitiva, lanzada el 23 de noviembre de 2010, se convirtió rápidamente en un imprescindible para coleccionistas y amantes de la música de cine. El legado de la banda sonora de Goldsmith perdura, no solo en First Blood, sino en toda la franquicia de Rambo. Ese mismo ADN emocional, plasmado en la primera película, resonaría en las 3 secuelas e incluso en la serie animada que le siguió. Porque Rambo puede ser acción en la superficie, pero en el fondo siempre ha tratado sobre el dolor, la supervivencia y el largo camino a casa, y Jerry Goldsmith lo capturó a la perfección en cada nota. La carga emocional de First Blood no se basaba solo en balas y explosiones, contaba con otra arma secreta, la música. El legendario compositor Jerry Goldsmith fue contratado para crear la banda sonora de la película, y su trabajo le añadió una nueva dimensión al personaje de John Rambo. En el centro de todo se encuentra el inquietante y melancólico tema Itzalon Road. Con su melodía lenta y triste y su orquestación creciente, el tema captó algo que ninguna explosión jamás podría: el profundo dolor humano de un soldado que regresó de la guerra solo para encontrarse abandonado y perseguido en su propio país. Esa línea emotiva ayudó al público a conectar con Rambo no solo como un héroe de acción, sino como un hombre destrozado al límite. Goldsmith no solo compuso la banda sonora, sino que también la dirigió, asegurándose de que cada nota resonara con la tensión, el dolor y la crudeza que definían la película. La música no era solo ruido de fondo, hablaba por Rambo, a menudo en los momentos en que él mismo no decía nada. La banda sonora original fue lanzada inicialmente en LP por Regency Records, aunque curiosamente no seguía el mismo orden que las escenas de la película. En su lugar, fue reorganizada para ofrecer una experiencia auditiva más satisfactoria como álbum independiente. Se convirtió en una de las favoritas de los fans de las bandas sonoras, incluso fuera del contexto de la película. Posteriormente, el álbum fue reeditado en CD, incluyendo un tema extra titulado No Power. Fue uno de los primeros títulos publicados por Intrada Records,
Y finalmente Varese Sarabande publicó una versión idéntica, manteniendo la música viva para las nuevas generaciones de fans. Pero el verdadero éxito llegó en 2010, cuando Intrada se lanzó a por todas y lanzó la banda sonora completa en un impresionante pack de 2 CD. No solo incluía una versión completamente remasterizada del álbum original, sino que también añadía piezas musicales adicionales como la pista del Lobo de Carolco, previamente escuchada en el álbum Extreme Prejudice, e incluso la música del tráiler de Rambo, First Blood Part 2. Esa edición definitiva, lanzada el 23 de noviembre de 2010, se convirtió rápidamente en un imprescindible para coleccionistas y amantes de la música de cine. El legado de la banda sonora de Goldsmith perdura, no solo en First Blood, sino en toda la franquicia de Rambo. Ese mismo ADN emocional, plasmado en la primera película, resonaría en las 3 secuelas e incluso en la serie animada que le siguió. Porque Rambo puede ser acción en la superficie, pero en el fondo, siempre ha tratado sobre el dolor, la supervivencia y el largo camino a casa, y Jerry Goldsmith lo capturó a la perfección en cada nota. First Blood no solo dejó huella en el cine, sino que irrumpió con fuerza en la escena cinematográfica y reescribió las reglas del juego de las películas de acción en taquilla. Cuando la película llegó a los cines en octubre de 1982, encabezó la taquilla estadounidense durante 3 semanas consecutivas, demostrando su gran capacidad de permanencia. En su fin de semana de estreno, recaudó $6,64 millones, una cifra que hoy puede no parecer enorme, pero en aquel entonces fue un estreno récord para un mes de octubre, el mejor de la historia para ese mes en aquel momento. Fue un logro enorme, sobre todo teniendo en cuenta que octubre no solía considerarse el mejor momento para grandes éxitos de taquilla. Al final de su temporada en cines estadounidenses, First Blood había recaudado un total de $64 millones a nivel nacional, convirtiéndose en la película más taquillera del otoño. Y a lo largo de todo el año, se posicionó como la 13ª película más taquillera de 1982, lo cual es impresionante considerando que la competencia ese año incluía grandes éxitos como E.T., Tootsie y Oficial y Caballero. Pero la película no solo dominó en Estados Unidos, sino que se expandió a nivel mundial a lo grande. A nivel mundial, First Blood recaudó la asombrosa suma de $160,3 millones con un presupuesto de producción de 15 millones. Eso representa un retorno de la inversión de más de 10 veces y consolidó el estatus de Sylvester Stallone como estrella internacional de acción junto con su fama por Rocky. Y aquí hay una nota a pie de página verdaderamente histórica. First Blood fue la primera gran superproducción de Hollywood que se estrenó en China, debutando allí en 1985. Y no fue solo una pequeña importación discreta, el público chino la adoró. La película vendió 76 millones de entradas solo en China, lo que ostentó el récord de mayor venta de entradas para una película extranjera de Hollywood en el país hasta 2018. First Blood llegó a los cines con un éxito rotundo, no solo en taquilla, sino también por la división de la crítica. La película recibió críticas mixtas y positivas, y aunque no todos coincidieron en la trama ni en su tono, hubo algo en lo que la mayoría coincidió: la actuación, especialmente la de los 3 protagonistas, Sylvester Stallone, Richard Crenna y Brian Dennehy, fue ampliamente elogiada. El legendario crítico Roger Ebert le dio a la película 3 de 4 estrellas, calificándola de muy buena película, con buen ritmo y buenas actuaciones. Elogió específicamente a Stallone, Crenna y Dennehy por sus actuaciones. Dicho esto, no le gustó el final, considerándolo insatisfactorio, pero aún así, admitió que, al ser Stallone en pantalla, la compraremos, aunque gran parte de la película parezca inverosímil. Ese es el poder del carisma estelar. La crítica del New York Times, Janet Maslin, ofreció otra perspectiva reflexiva. Ella veía a Rambo no como un villano ni un bruto, sino como una víctima atormentada, incomprendida, ágil y asombrosamente ingeniosa de la guerra de Vietnam. Apreció la energía y el ingenio de la narrativa, demostrando que creía que la película era más profunda que una película de acción promedio. Sin embargo, no todas las críticas fueron elogiosas. Variety descartó la película como un desastre, criticando el acto final por carecer de una resolución adecuada para el personaje de Rambo, sugiriendo que la película dejó su viaje emocionalmente incompleto. Curiosamente, algunos críticos a lo largo de los años han reevaluado el mismo final. Por ejemplo,
Jack Hawkins, de Slashfilm, lo calificó como la mejor actuación de la carrera de Stallone, elogiándolo por ser crudo y emocionalmente despojado. Nada de frases de acción cursis, ni acrobacias heroicas de último minuto, solo un dolor humano desordenado. La película también se ha vinculado al subgénero de la explotación de veteranos, una ola de películas de la década de 1980 centradas en veteranos traumatizados de la guerra de Vietnam que intentaban reintegrarse a la sociedad. Rambo encarnaba esa narrativa a la perfección. En el año 2000, el crítico de la BBC Almar Haflidason elogió la crudeza y autenticidad de la película, destacando especialmente cómo el entrenamiento de supervivencia y combate de Stallone elevaba el realismo y la emoción. Para él, y para muchos otros, la película se sentía visceral y arraigada en la realidad. Con el tiempo, First Blood se abrió camino en numerosas listas de las mejores. Film.com y Filmsite.org la nombraron entre las mejores películas de 1982 y en 2008 la revista Empire la situó en el puesto 253 de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Claramente, el legado de la película no ha hecho más que crecer con el tiempo. En cuanto a las puntuaciones totales, en Rotten Tomatoes, First Blood cuenta con un impresionante 86% de aprobación, con una calificación promedio de 7 de febrero de 10. El consenso del sitio web es mucho más oscura y sensible que las secuelas que generó. First Blood es una emocionante aventura de supervivencia que aprovecha al máximo las habilidades actorales de Sylvester Stallone. En Metacritic, obtuvo una puntuación de 61 sobre 100, lo que indica críticas generalmente favorables. James Berardinelli, de Reviews, elogió la película por su tensa y efectiva realización, destacando el tono más oscuro, el subtexto serio y la violencia no explotadora. Argumentó que estos elementos le otorgaron a la película una capa de inteligencia, diferenciándola de muchas películas de acción sin sentido. Su veredicto sobre Stallone: parece imposible imaginar a alguien más que Stallone en el papel. Por supuesto, no todos quedaron impresionados. En su guía de cine de 2010, el historiador de cine Leonard Maltin le otorgó tan solo 1,5 estrellas de 4, afirmando que la película deja en el aire toda credibilidad cuando Rambo sale con tan solo un mal corte tras saltar de una montaña a unas rocas escarpadas. Así pues, aunque First Blood no fue un éxito rotundo al principio, se ha convertido en un clásico. Una película de acción cruda, emotiva y que define el género, con una gran carga dramática, y un legado que sigue generando debate décadas después. First Blood destaca como la película más aclamada por la crítica de toda la franquicia Rambo. Mientras que las secuelas posteriores se centraron en la acción explosiva y el espectáculo, la película original tocó una fibra más profunda y emotiva. Combinó una apasionante historia de supervivencia con un serio comentario social, que resonó tanto con la crítica como con el público. Las 4 entregas siguientes, Rambo, First Blood Parte 2, Rambo 3, Rambo 2008 y Rambo Last Blood, recibieron críticas mixtas, a menudo criticadas por su violencia desmesurada o la falta de la profundidad emocional de la original. Pero más allá de la gran pantalla, First Blood impactó en ámbitos inesperados, como la industria cuchillera. En un artículo de Mike Carter para la revista Blade en 2011, se reconoció a David Morrell y a la franquicia Rambo el mérito de revitalizar la industria de la cuchillería en la década de 1980. Los icónicos cuchillos de supervivencia diseñados por Jimmy Lille y Gil Even, que aparecen de forma destacada en las películas, se hicieron tan populares que despertaron un renovado interés mundial por el coleccionismo de cuchillos y las hojas personalizadas. En reconocimiento a esta influencia, la revista Blade le otorgó a Morrell un premio a la trayectoria de la industria en 2003, celebrando su contribución cultural al mundo de las espadas. Pero el legado de First Blood va mucho más allá del merchandising y el cine de acción. También tocó una fibra sensible política y social. Un escritor de la Fundación para la Educación Económica, FEE, reflexionó sobre el mensaje de la película en un contexto moderno. Argumentó que toda la cadena de acontecimientos, desde el arresto de Rambo hasta el caos posterior, se derivó de una agresión policial injustificada. El trato hostil del sheriff Teasley a Rambo, sin una razón clara, se convirtió en el catalizador de todo lo que salió mal.
El artículo compara la situación con encuentros policiales reales del siglo XXI que se tornaron violentos, sugiriendo que First Blood fue un comentario poderoso y trágicamente profético sobre la extralimitación policial y el abuso de autoridad. En ese sentido, First Blood no es solo un clásico de acción, sino una referencia cultural. Ya sea a través de los cuchillos que hizo famosos, el género que ayudó a dar forma a las conversaciones que continúa inspirando sobre los veteranos, el trauma y la aplicación de la ley, el alcance de la película va mucho más allá de lo que cualquiera podría haber esperado de una película sobre un soldado solitario en el bosque. Y con esto termina First Blood, una película que nos ofreció mucho más que acción. Nos presentó a un hombre destrozado, un soldado incomprendido y uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Rambo no es solo un nombre, es un legado.